el día de hoy el video tutorial de cómo delegar ADA en el pool amigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Cripto. El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes utilizar la billetera de Yoroi para Android y a realizar stake en el pool amigo, que es el pool oficial de Zona Cripto. El proceso es igual para Android y para iOS, aunque también puedes instalarlo como un plugin para el navegador de Google Chrome, Firefox y Edge. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador y dirigirnos a cardano.org. Esto nos va a llevar al sitio oficial de Cardano, donde vas a encontrar toda la información relacionada con el proyecto de Cardano. Vamos a la parte derecha arriba, después en Individuals y después en la parte de hasta abajo donde dice Yoroi Wallet. Una vez en esta página vamos hacia la parte de abajo donde dice Descargas y seleccionamos la versión para Android. De esta forma estamos seguros que podemos descargar la aplicación oficial, ya sea para Android, iOS o algún navegador. Esto para evitar algún incidente de alguna billetera falsa, y de esta manera eliminamos esta posibilidad. Ahora instalamos la billetera y le damos en abrir. Lo primero que vamos a observar es que tenemos una serie de idiomas. Podemos usar español o inglés. Yo en mi caso lo voy a dejar en inglés. Le damos en Choice Language si es que quieres cambiar el lenguaje. En esta parte nos aparecen los términos de servicio. Es muy importante que te tomes el tiempo para leerlo. Sí es extenso, pero es bastante importante que lo puedas revisar y leer de manera detallada. En aceptar y vamos a agregar un PIN. Aquí vamos a agregar la parte de agregar nueva billetera de la era Shelly. La era Shelly es la era actual en donde se puede hacer delegación. La parte de abajo que dice Byron es la era anterior y esta no la vamos a utilizar por el momento. Así que le damos en crear nueva billetera. Aunque en esta parte también nos pone crear una nueva billetera, restaurar la billetera o conectar a una Ledger Nano. En esta ocasión vamos a crear una nueva billetera para hacer la delegación. Pero si ya tienes alguna, puedes restaurar wallet, crear billetera. Vamos a escribir un nombre. Esto es indistinto, puedes escribir el nombre que tú quieras. En mi caso vamos a poner amigo solo como identificador. Vamos a escribir una clave, una contraseña que vamos a utilizar para autorizar el envío de ADA a otras billeteras o cuando vamos a delegar en algún stake pool. La frase de recuperación es una secuencia de 15 palabras de forma aleatoria de un diccionario bastante amplio, lo cual nos garantiza que cada billetera sea única. También estas palabras deben de ir en una secuencia específica, porque así se genera una llave específica para generar el juego de la frase de recuperación. Esto es lo único que va a permitir que accedas a tus monedas y es lo único que te va a ayudar a restaurarla para acceder a tus fondos. Ten en cuenta que esta frase, si alguien más la tiene o tú la almacenas digitalmente, tienes el riesgo de que alguna otra persona pueda transferirse los fondos de tu cuenta. También recuerda que el orden de las palabras es importante, así que tienes que estar seguro que nadie tiene acceso a estas palabras. Un caso muy común en donde tienes que usar esta frase es si desinstalas la aplicación o si cambias de dispositivo o lo pierdes, necesitas estas frases de recuperación para restaurar tu billetera. En este caso vamos a copiar estas frases y las colocaremos en el siguiente paso en el orden específico. Marcamos estas dos casillas para poder continuar. Ahora colocamos de manera ordenada y correcta las frases de recuperación. Recuerda que es importante mantener el orden de estas palabras
porque es la única manera en la que puedes recuperar tus fondos. Una vez colocada la frase en el orden correcto, le damos en confirmar. De esta forma nos aseguramos que la billetera ha sido almacenada de manera correcta. Ahora, en esta parte podemos hacer operaciones en la billetera. El día de hoy vamos a enviarnos ADA, y para recibir ADA le vamos a dar en generar otra dirección. Esto lo vamos en la parte de abajo que dice recibir y le damos en generar nueva billetera. Tenemos una ya abajo y esta nueva. Indistintamente puedes usar ambas para enviar tus fondos sin importar el tiempo, pero generar una nueva billetera te da un aporte más de seguridad. Yo voy a enviar desde Binance a Yoroi Wallet para hacer la delegación en el stake pool amigo. Le damos aquí en este icono que es copiar. En Binance me cobran la comisión de un ADA por el retiro, para que lo tengan en cuenta. Siempre es recomendable que tengan activado su segundo factor de autentificación. En mi caso la transacción ya ha sido enviada, si se dan cuenta es bastante rápido. Ahora me dirijo hacia Yoroi y esperaré. Cuando accedes de nueva cuenta a tu billetera, te va a pedir tu PIN y ahí está tu wallet. En mi caso la seleccionamos, es la de amigo. Y esperaremos a que lleguen los fondos. La verdad es que sus transacciones son bastante rápidas. Como se dan cuenta, los fondos ya han sido acreditados. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a delegar esos fondos al pool amigo. Nos dirigimos a la parte de Go to Stake Center. Le damos clic ahí. Y aquí vamos a ver todos los pools. Son más de 3000 al día de hoy y cada día se incrementan, dado que Cardano se vuelve más y más popular. Vamos a buscar el pool amigo y es aquí donde vamos a hacer nuestra delegación. Como se pueden dar cuenta, este es el pool amigo oficial de Zona Crypto y no dudas en contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto te vamos a orientar paso a paso para que puedas hacer tu delegación de manera correcta. Ahora, para delegar mis 10 hadas, le vamos a dar clic en delegar. Cuando lo haces por primera vez, te va a descontar una pequeña comisión por operación, pero no te preocupes, una vez que retiras la delegación, esa comisión te será devuelta. Esa comisión es aproximadamente de 2.1 hadas. Sin embargo, también te cobra una comisión. En la parte de arriba aquí aparece 2.17. Esta comisión, una vez que nosotros retiramos, si es el caso que quisieras retirarlo, se te va a devolver el 2.17. Una vez que vamos a llegar aquí, anotamos la contraseña que anteriormente te había explicado que teníamos que guardar para poder autorizar la delegación. Aquí nos da un aproximado de lo que vamos a recibir por época. La cantidad de los fees se utiliza para crear un registro de que tú has delegado tus fondos a un pool. Pero en cualquier momento tú puedes cambiar de pool. Y la próxima vez que delegues, tu comisión sería de 0.17 aproximadamente. Es importante que sepas que cuando tú delegas ADA, jamás se lo envías a nadie y siempre va a estar contigo y siempre va a estar en tu billetera y lo puedes retirar cuando tú quieras. Aún y cuando está siendo delegada, eres dueño de tus fondos. Este es el paso final. Si es que quieres delegar, le daríamos en delegar y la transacción habría sido completada de la delegación de ADA en el stake pool. Te reitero que si tienes alguna duda, te recomiendo que entres a nuestro Telegram o en Twitter y nosotros te guiaremos paso a paso en este proceso. Muchas gracias por ver el video, dale like, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bueno, pues esta es la pantalla final. De lado derecho te dejo un botón para que te puedas suscribir
lado izquierdo un video que te puede servir de ayuda en este recorrido y crecimiento cripto. Nos vemos.